Déjame ver ese cuadro viejo, y te haré millonario esta noche. Martín Salazar dejó caer la caja de porcelanas que estaba empacando. El sonido del cartón golpeando el piso de madera resonó en el silencio del anticuario San Miguel. Eran las 10 de la noche de un viernes, y frente a él, apoyado en un bastón de caoba tallada, estaba un anciano de al menos 80 años. Sus ojos blancos, claramente ciegos, miraban hacia la nada. A su lado, un joven de unos 25 años, con traje oscuro, sostenía un maletín de cuero. «Disculpe». Martín se incorporó lentamente, limpiándose el polvo de las manos en su pantalón de mezclilla. «¿Cómo entró?» «La puerta está cerrada». «La puerta estaba abierta», respondió el joven asistente con voz educada. «Tocamos varias veces, pero nadie respondió». Don Alberto insistió en entrar. Martín miró hacia la entrada. Efectivamente, había olvidado echar el cerrojo después de que saliera su último cliente 2 horas atrás. Un cliente que apenas le había ofrecido 500 pesos por un juego de té de plata del siglo XIX. 500 miserables pesos cuando necesitaba al menos 200.000 para salvar el negocio. «Miren, señores, ya voy a cerrar. Y de todas formas, mañana esto ya no será mío. El banco se queda con todo, así que si buscan algo específico». «El cuadro», interrumpió el anciano, su voz sorprendentemente firme para alguien de su edad. Levantó su bastón y apuntó con precisión quirúrgica hacia la pared norte del anticuario. «Ese cuadro oscuro de la paisaje, el que está entre el reloj de pared y el espejo victoriano». Martín siguió la dirección del bastón y se encontró mirando la pintura que había estado colgada en esa misma pared desde que tenía memoria. Un cuadro feo, honestamente. Una escena rural mexicana pintada con colores oscuros y sombríos. Mostraba campesinos trabajando bajo un cielo amenazante, con trazos gruesos y expresivos. La firma en la esquina inferior derecha decía J. Orozco, 1923. Pero Martín nunca se había molestado en investigar quién era ese tal Orozco. ¿Ese cuadro? Martín no pudo evitar una risa amarga. «Señor, con todo respeto, ese cuadro lleva ahí más de 30 años y nadie, absolutamente nadie, ha querido comprarlo. Una vez un turista me ofreció 50 pesos y lo rechacé porque mi padre me dijo que era especial. Pero mi padre está muerto y yo necesito dinero real, no pinturas viejas que nadie quiere». «¿Cuánto necesitas?», preguntó el anciano. «¿Perdón? ¿Cuánto dinero necesitas para salvar tu negocio?». Martín se quedó paralizado. ¿Cómo sabía este anciano ciego que su negocio estaba en crisis? ¿Lo había estado investigando? Un escalofrío recorrió su espalda. 200.000 pesos, respondió cautelosamente. «Pero eso no...». «Déjame tocar ese cuadro», interrumpió el anciano nuevamente. «Dame 30 minutos para examinarlo con mis manos, con mis sentidos. Y si es lo que creo que es, antes de que amanezca, serás millonario. No 200.000 pesos, Martín. Millones, varios millones de pesos». El corazón de Martín se aceleró. ¿Cómo sabía su nombre? La placa en la puerta decía Anticuario San Miguel, no su nombre personal. «¿Quién es usted?». El joven asistente se adelantó, sacando una tarjeta de presentación de su bolsillo. «Don Alberto Méndez, el más reconocido historiador de arte mexicano de los últimos 50 años. Trabajó en el Museo Nacional de Arte durante 35 años. Ha autenticado obras de Rivera, Siqueiros, Tamayo, Dr. Atl. ¿Y cómo un ciego puede autenticar pinturas?». Martín tomó la tarjeta, mirándola con escepticismo. El anciano sonrió, revelando dientes sorprendentemente blancos y completos para alguien de su edad. «Perdí la vista hace 10 años por diabetes, pero antes de eso, toqué, estudié y memoricé miles de obras, y descubrí algo fascinante.
Cada artista tiene una firma única no solo en su nombre, sino en la textura de sus pinceladas, en el grosor del óleo, en la forma en que la tela envejece. Mis dedos pueden leer lo que los ojos de otros no pueden ver. Martín miró el cuadro feo en la pared. Luego miró al anciano. Luego miró las cajas a medio empacar alrededor de la tienda. Mañana a las 10 de la mañana, los del banco vendrían con un oficial judicial. Todo terminaría. El legado de su padre. Los recuerdos de su infancia jugando entre antigüedades. Todo desaparecería. ¿Qué tenía que perder? Está bien, dijo finalmente. 30 minutos, pero si esto es algún tipo de estafa... No es una estafa, dijo don Alberto, su voz ahora suave y casi paternal. Es el destino dándote una última oportunidad de ver lo que siempre estuvo frente a ti. El joven asistente ya se estaba moviendo hacia el cuadro, sacando guantes blancos de algodón de su maletín. Martín observaba, con el corazón latiéndole en los oídos, preguntándose si estaba a punto de presenciar un milagro, o la última cruel broma del destino antes de perderlo todo. Mientras el asistente descolgaba cuidadosamente el cuadro de la pared, Martín se encontró recordando la última vez que su padre le habló de esa pintura. Era el año 2021. Su padre, don Ernesto Salazar, estaba en cama, consumido por el cáncer que lo había atacado con ferocidad. Tenía solo 2 semanas más de vida, aunque ninguno de los dos lo sabía entonces. «Ese cuadro, mijo», había dicho su padre, señalando con dedo tembloroso hacia la pared del anticuario que podía ver desde su habitación en el segundo piso. «Nunca lo vendas. Hay algo especial en él. Lo compré en el mercado de antigüedades de La Lagunilla, en 1973. Un vendedor ambulante lo tenía tirado en el suelo con un montón de basura. Me costó 5 pesos. 5 miserables pesos». «¿Por qué es especial, papá?», había preguntado Martín, ajustando las almohadas detrás de la cabeza de su padre. «No lo sé exactamente, pero algo me llamó ese día. Algo en esas pinceladas, en esa firma. Lo investigué un poco en los 80, pero nunca llegué a ninguna conclusión. Solo, prométeme que lo cuidarás». Martín había prometido, y había cumplido, aunque nunca entendió por qué. El anticuario San Miguel había sido próspero en los años 80 y 90. Su padre tenía ojo para las antigüedades valiosas y sabía exactamente qué buscar en mercados y ventas de garage. Clientes ricos de Polanco y Las Lomas venían regularmente buscando piezas únicas para sus mansiones. Martín creció entre jarrones chinos, cuberterías de plata europea y muebles coloniales. Pero todo cambió en la era digital. Las compras online, las aplicaciones de venta, los influencers promocionando decoración minimalista moderna. ¿Quién quería antigüedades pesadas y oscuras cuando podías comprar muebles de IKEA con un clic? Cuando su padre murió, en 2021, Martín heredó un negocio que ya estaba en decadencia. Intentó de todo. Abrió cuenta de Instagram mostrando las piezas. Ofreció envíos gratis. Bajó los precios hasta casi regalar las cosas. Nada funcionó. Las deudas se acumularon. El alquiler del local, los servicios, los impuestos atrasados. 2 semanas atrás, el banco había enviado la notificación final. Paga 200.000 pesos antes del sábado 10 de la mañana, o perderás todo. Martín había vendido ya todo lo que tenía valor real: su coche, las joyas de su madre, incluso su computadora personal, pero apenas había juntado 50.000 pesos. Estaba a 150.000 pesos de la salvación, y solo le quedaba esta noche. «Aquí está, don Alberto», dijo el asistente, colocando el cuadro sobre la mesa grande de caoba en el centro del anticuario. Sacó del maletín una lámpara especial con luz LED brillante y la conectó a un enchufe cercano.
El anciano se acercó lentamente con su bastón, tanteando el espacio. Cuando llegó a la mesa, extendió sus manos y el asistente colocó en ellas un par de guantes blancos de algodón. «Martín», dijo don Alberto mientras se ponía los guantes con movimientos practicados. «¿Tu padre te dijo alguna vez dónde compró este cuadro?» «Sí. En La Lagunilla, en 1973. Un vendedor ambulante». El anciano asintió lentamente, como si esa información confirmara algo que ya sospechaba. La Lagunilla fue durante décadas el lugar donde terminaban las obras robadas, las herencias mal vendidas, los tesoros ignorados por herederos que no sabían lo que tenían. Tu padre tuvo suerte ese día, mucha suerte. ¿Por qué? ¿Qué es este cuadro? Todavía no lo sé con certeza, pero si mis sospechas son correctas... Don Alberto no terminó la frase. En su lugar, colocó sus manos enguantadas sobre la superficie del cuadro y cerró sus ojos blancos, como si eso le ayudara a concentrarse mejor. Lo que siguió fue el examen más extraño que Martín había presenciado en su vida. Los dedos de don Alberto se movían sobre la superficie del cuadro con la delicadeza de un cirujano, realizando una operación a corazón abierto. Comenzó por las esquinas, palpando el marco de madera vieja, luego pasó a la tela misma. «La tela es lino», murmuró el anciano, «más para sí mismo que para los demás. Lino europeo de alta calidad. Se usaba mucho en los años 20, pero era caro. Solo los artistas serios lo compraban». Sus dedos se deslizaron hacia el centro del cuadro, donde las pinceladas eran más gruesas, más expresivas. Óleo. Aplicado en capas gruesas. Técnica de impasto. El artista no usaba pinceles delicados, usaba espátula en algunas partes. Las pinceladas son violentas, llenas de emoción. Martín se inclinó más cerca, fascinado. Nunca había prestado atención a esos detalles. Para él, siempre había sido solo un cuadro viejo y feo. Pero ahora, viéndolo bajo esa luz brillante, con don Alberto señalando cada elemento, empezaba a ver algo diferente. Los campesinos, continuó el anciano, sus dedos trazando las figuras en el cuadro. Están encorvados, sufriendo. El cielo está oscuro, amenazante. Hay rabia en esta pintura, rabia contra la injusticia social. ¿Cómo puedes saber todo eso solo con tocar?, preguntó Martín, su escepticismo combatiendo con su creciente asombro. El joven asistente respondió en voz baja. «Don Alberto no solo toca, señor Salazar, él lee. Cada artista tiene una firma única en su técnica, el grosor del óleo, el ángulo de las pinceladas, la textura que deja la espátula. Don Alberto memorizó estas firmas de cientos de artistas durante sus 50 años estudiando arte mexicano». Don Alberto sacó del bolsillo de su saco una pequeña lupa con mango de plata. La acercó a sus ojos blancos, aunque era obvio que no podía ver a través de ella. Pero sus dedos la guiaban sobre la superficie del cuadro con precisión milimétrica. «Antonio», dijo el anciano, dirigiéndose a su asistente, «acerca la luz más. Quiero examinar la firma». El joven movió la lámpara LED directamente sobre la esquina inferior derecha del cuadro. La firma se iluminó. J. Orozco, 1923. Don Alberto pasó sus dedos sobre esas letras una y otra vez. Los sacó. Los volvió a pasar. Luego sacó del bolsillo de su chaleco una navaja pequeña. «¿Qué va a hacer?», preguntó Martín alarmado, dando un paso hacia adelante. «Tranquilo», dijo el anciano con una sonrisa. «Solo voy a raspar una partícula microscópica de pintura de una esquina que no se note. Necesito verificar la composición del pigmento». Con cuidado casi religioso, don Alberto raspó una esquina del marco donde la pintura se había acumulado con los años. Recogió la partícula con el dedo índice enguantado y la llevó a su nariz. Inhaló profundamente. Martín y Antonio
Intercambiaron miradas de confusión. ¿El anciano estaba oliendo la pintura? Pigmentos naturales, murmuró don Alberto. Óxido de hierro para los rojos oscuros, negro de humo para las sombras profundas, amarillo de cromo para los destellos de luz. Estos pigmentos dejaron de usarse en los años 40 cuando aparecieron los sintéticos. El anciano se enderezó, sus manos todavía sobre el cuadro, como si estuviera despidiéndose de un viejo amigo. Antonio, necesito que tomes fotografías de alta resolución de cada centímetro de este cuadro, especialmente de la firma, de las áreas donde el impasto es más grueso y del reverso de la tela. Enseguida, don Alberto. El asistente sacó del maletín una cámara profesional y comenzó a fotografiar meticulosamente. Martín ya no podía contener su ansiedad. Don Alberto, por favor, ¿qué es este cuadro? ¿Por qué está tan interesado en él? El anciano se volvió hacia Martín. Sus ojos blancos parecían mirarlo directamente al alma, aunque Martín sabía que era imposible. Martín, ¿has oído hablar de los tres grandes? ¿Los tres grandes? Los tres grandes muralistas mexicanos, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, los artistas más importantes de México en el siglo XX. El corazón de Martín se detuvo. ¿José Clemente Orozco? Como el de la firma. Exactamente. Orozco pintó principalmente murales, obras monumentales que todavía adornan edificios importantes en México y Estados Unidos. Pero antes de volverse famoso, en los años 20, pintó también óleos sobre tela, obras más pequeñas, más personales, y muchas de esas obras se perdieron. Don Alberto hizo una pausa dramática, dejando que la información penetrara en la mente de Martín. En 1923, Orozco pasó por una crisis personal y financiera terrible. Pintó una serie de aproximadamente 15 óleos mostrando la dureza de la vida campesina mexicana. Solo 5 de esos óleos han sido encontrados y autenticados. Los otros 10 se consideran perdidos. Desaparecieron después de una exhibición en 1940 y nunca más se supo de ellos. Martín sintió que las piernas le temblaban. Se apoyó en la mesa para no caer. ¿Está diciendo que mi cuadro? Estoy diciendo que este cuadro tiene todas las características técnicas, estilísticas y materiales de un José Clemente Orozco auténtico de 1923. Las pinceladas violentas, el uso de impasto, los pigmentos naturales de esa época, el tema social, la firma. Todo coincide. Pero necesita estar seguro, ¿verdad? ¿Cómo puede estar seguro? Don Alberto sonrió. Por eso, Antonio está tomando fotografías. Mañana a primera hora, estas imágenes irán a 3 expertos internacionales en Orozco. Uno en Nueva York, uno en España y uno aquí, en Ciudad de México. También enviaré una muestra del pigmento que raspé a un laboratorio para análisis químico. En 72 horas tendremos confirmación definitiva. ¿Y si es auténtico? La voz de Martín apenas era un susurro. ¿Cuánto valdría? El anciano se acercó a Martín y colocó una mano en su hombro. Un Orozco auténtico de esa época, en buen estado de conservación, con procedencia documentada, en el mercado internacional del arte, estamos hablando de mínimo $3 millones. Quizás 5. Tal vez más si hay una guerra de ofertas en una subasta. Martín sintió que el mundo giraba a su alrededor. $3 millones, $5 millones. Eso era más de 60 millones de pesos mexicanos. Una fortuna, una vida completamente diferente. Pero hay algo que necesitas entender, Martín, continuó don Alberto, su voz ahora seria. Si esto es realmente un Orozco perdido, no puedes simplemente venderlo a cualquiera mañana.
necesitas autenticación formal, certificados, procedencia documentada. Ese proceso toma tiempo. Meses, quizás un año. El corazón de Martín se desplomó. Pero el banco viene mañana. No tengo meses, apenas tengo horas. Don Alberto asintió, como si hubiera anticipado exactamente esa respuesta. Por eso estoy aquí esta noche, Martín. No vine solo a identificar el cuadro, vine a hacerte una oferta. Antonio terminó de tomar las fotografías y comenzó a empacar cuidadosamente su equipo. Don Alberto se sentó en una silla antigua cerca de la mesa, su bastón apoyado contra su rodilla. Martín permanecía de pie, su mente corriendo a 1000 kilómetros por hora. ¿Qué tipo de oferta?, preguntó finalmente. Represento a un coleccionista privado muy serio, dijo don Alberto. Un empresario mexicano que ha construido una de las colecciones privadas de arte mexicano más importantes del país. Cuando empecé a sospechar que este cuadro podría existir y podría estar aquí, lo contacté. El anciano hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Si las pruebas confirman que este es un Orozco auténtico, mi cliente está dispuesto a comprarlo inmediatamente por $3 millones. Transferencia bancaria, todo legal, con todos los certificados y documentación apropiada. 60 millones de pesos en tu cuenta en menos de una semana. Martín tuvo que sentarse. Sus piernas simplemente dejaron de funcionar. 60 millones de pesos. No podía ni siquiera imaginar esa cantidad de dinero. Pero eso sigue siendo una semana, dijo, su voz quebrada. El banco viene mañana. Don Alberto sonrió. Por eso traje esto. Antonio sacó del maletín un sobre abultado y lo colocó sobre la mesa. Lo abrió, revelando fajos de billetes de 500 pesos. Aquí hay 250.000 pesos en efectivo, dijo don Alberto. Un adelanto de buena fe. Mañana pagas al banco, salvas tu anticuario, y cuando se confirme que el cuadro es auténtico, esos 250.000 se descuentan del precio final. ¿Y si el cuadro no es auténtico? Martín apenas podía formular la pregunta. Entonces, te quedas con los 250.000, de todas formas. Considera que es mi pago por haberte hecho pasar por esta emoción. Don Alberto rió suavemente. Pero Martín, te lo digo con 50 años de experiencia estudiando arte. Este cuadro es real. Cada fibra de mi ser lo sabe. Mis dedos no mienten. Martín miró el dinero. Luego miró el cuadro que había estado colgado en la pared durante 30 años, ignorado, despreciado, considerado feo por todos, incluyéndolo a él mismo. Una obra maestra había estado frente a sus ojos todo este tiempo y nunca la había visto realmente. ¿Cómo lo supo?, preguntó Martín. ¿Cómo supo que este cuadro estaba aquí? Don Alberto se recostó en la silla, una expresión nostálgica cruzando su rostro arrugado. Hace 6 meses estaba revisando archivos viejos del Museo Nacional de Arte. Alguien estaba digitalizando documentos de los años 70. Entre esos documentos, encontré una nota de tu padre, don Ernesto Salazar. En 1974, un año después de comprar este cuadro, tu padre llevó una fotografía al museo pidiendo información sobre la pintura que había adquirido. Martín abrió los ojos con sorpresa. Su padre nunca le había mencionado eso. El curador, en ese entonces, le dijo que probablemente era una copia sin valor. Continuó don Alberto. Tu padre, decepcionado, nunca volvió a preguntar, pero esa fotografía quedó archivada. Cuando la vi hace 6 meses, algo hizo clic en mi mente. Las pinceladas, la composición, el tema, coincidía con las descripciones de los Orozcos perdidos. El anciano se inclinó hacia adelante, su voz llena de emoción. Investigué. Descubrí que el anticuario San Miguel todavía existía,
que el hijo de don Ernesto lo había heredado. Me tomó 3 meses rastrearte, Martín, y cuando finalmente encontré este lugar, hace 2 semanas, y vi a través de la ventana ese cuadro en la pared, supe que tenía que actuar rápido. ¿Cómo supo que el negocio estaba en crisis? Pregunté discretamente en el vecindario. La gente habla. Sabía que tenías problemas con el banco, que esta podría ser tu última semana. Por eso vine esta noche. No podía arriesgarme a que vendieras el cuadro por centavos a algún comprador ambulante, o peor, que el banco lo confiscara junto con todo lo demás. Don Alberto extendió su mano hacia Martín. Entonces, ¿qué dices? ¿Aceptas mi oferta? ¿Salvas tu negocio esta noche y te haces millonario cuando se confirme la autenticación? Martín miró la mano extendida del anciano. Miró el dinero en la mesa. Miró el cuadro que había despreciado toda su vida. Su padre había tenido razón. Había algo especial en esa pintura. Algo que él nunca pudo ver porque nunca aprendió realmente a mirar. Mi padre me hizo prometer que nunca vendería este cuadro, dijo Martín lentamente. Don Alberto comenzó a retirar su mano, decepción cruzando su rostro. Pero Martín continuó hablando. Pero mi padre también me enseñó que las antigüedades no tienen valor si solo se quedan guardadas, acumulando polvo. Tienen valor cuando encuentran el hogar correcto, cuando alguien las aprecia realmente. Martín tomó la mano del anciano y la estrechó firmemente. Acepto su oferta, don Alberto, pero con una condición. ¿Cuál? Cuando este cuadro sea autenticado y su cliente lo compre, quiero que se exhiba en un museo público, al menos una vez. Quiero que la gente de México pueda ver la obra que estuvo perdida durante 80 años. Quiero que vean lo que mi padre vio en ese cuadro cuando lo compró por 5 pesos. Los ojos blancos de don Alberto se llenaron de lágrimas. Eso puedo garantizarlo. Mi cliente ya acordó que la obra formará parte de una exhibición especial en el Museo de Arte Moderno, antes de ir a su colección privada. El pueblo de México verá este tesoro. Te lo prometo. Antonio sacó documentos del maletín. Un contrato de compra-venta condicionado a la autenticación. Un recibo por los 250,000 pesos de adelanto. Martín firmó con manos temblorosas. Cuando terminaron, ya era medianoche. Don Alberto se levantó con ayuda de su bastón. Antonio envolvió el cuadro cuidadosamente en papel especial de conservación y lo colocó en un estuche protector. Cuidaremos de esto como el tesoro que es, prometió el anciano. En una semana, cuando la autenticación esté completa, te llamaremos para la transferencia final. Martín los acompañó hasta la puerta. Antes de salir, don Alberto se volvió una última vez. Martín, aprendiste hoy la lección más valiosa que cualquier anticuario puede aprender. El verdadero valor no está en la superficie de las cosas. Está en su esencia, en su historia, en lo que representan. Yo perdí mis ojos hace 10 años, pero esa pérdida me enseñó a ver de verdad. A ver con las manos, con el corazón, con el conocimiento. Tú has tenido ojos toda tu vida, pero hasta hoy no habías aprendido realmente a mirar. El anciano ciego y su asistente desaparecieron en la noche, llevándose el cuadro que había transformado todo. Martín cerró la puerta y se apoyó contra ella. Sobre la mesa de caoba quedaba el sobre con 250,000 pesos, suficiente para salvar su negocio. Y en una semana, si todo salía bien, sería millonario. Miró alrededor del anticuario San Miguel con ojos nuevos. Cada objeto en ese lugar tenía una historia. Cada pieza tenía valor oculto esperando ser descubierto. Su padre le había dejado más que un negocio. Le había dejado una lección que solo ahora estaba comenzando a comprender. Una semana después, don Alberto llamó con la noticia que cambiaría todo. Las 3 autenticaciones internacionales habían llegado.
El análisis químico del pigmento confirmaba la época. Los registros históricos coincidían. No había duda. El cuadro era un José Clemente Orozco auténtico de 1923, uno de los 10 óleos perdidos de su serie campesina, valuado en $3,5 millones. Cuando Martín vio los 70 millones de pesos aparecer en su cuenta bancaria, lloró. Lloró por su padre, que había tenido la intuición correcta, pero nunca la confirmación. Lloró por los años de lucha y sacrificio. Lloró por el negocio que había salvado. Pero más que nada, lloró de gratitud hacia un anciano ciego que había visto lo que nadie más pudo ver. 3 meses después, Martín asistió a la inauguración de la exhibición especial en el Museo de Arte Moderno. Tesoros perdidos del arte mexicano. Se llamaba la exposición. Y en el lugar de honor, iluminado dramáticamente, estaba el cuadro que había colgado en la pared de su anticuario durante 30 años. La placa debajo decía: Campesinos bajo tormenta, José Clemente Orozco, 1923. Redescubierto en 2024 después de 80 años perdido. Donado temporalmente para exhibición pública por colección privada. Procedencia: familia Salazar. Cientos de personas pasaban frente al cuadro cada día, admirándolo, fotografiándolo, estudiándolo. Martín se quedó parado frente a él durante largo rato, recordando cómo solía considerarlo feo y sin valor. Ahora veía la maestría en cada pincelada violenta. Veía la pasión de Orozco al capturar el sufrimiento de los campesinos. Veía por qué este hombre era considerado uno de los 3 grandes artistas de México. Don Alberto apareció a su lado, tanteando con su bastón. «Es hermoso, ¿verdad?», preguntó el anciano con una sonrisa. «Sí», respondió Martín, «pero tardé 30 años en aprenderlo». «Nunca es tarde para aprender a ver de verdad», dijo don Alberto. «Algunos necesitan perder los ojos para ganar la visión. Otros solo necesitan que alguien les enseñe dónde mirar». Martín salvó su anticuario, renovó el local, contrató especialistas para evaluar cada pieza. Estudió, aprendió, se convirtió en experto. El anticuario San Miguel volvió a prosperar, ahora con un propietario que sabía realmente ver el valor oculto en las antigüedades. Y en la pared, donde antes colgaba el Orozco, Martín colocó una fotografía enmarcada del cuadro con una placa que decía: «El verdadero valor está en lo que no se ve a simple vista». Cada vez que un cliente entraba y preguntaba por la fotografía, Martín sonreía y contaba la historia del anciano ciego que le enseñó a ver. La historia de cómo el tesoro más grande de su vida había estado frente a él todo el tiempo, invisible a sus ojos, pero visible a los dedos de alguien que había aprendido a leer el arte con el corazón. Porque al final, la mayor riqueza no son los millones en el banco. Es la sabiduría de saber mirar más allá de las apariencias, de reconocer que a veces los que no pueden ver con los ojos son los únicos que realmente ven con claridad.